Bienvenidos a un viejitos pero chiditos. El rookie de hoy, o los rookies de hoy, son Ken y Frank Shamrock. Jan, ¿cómo estás? Qué gusto. Coach, muchas gracias por estar acá de nuevo. Un saludo a todos. Como siempre, un gusto estar platicando sobre leyendas del MMA en general. En esta ocasión, es algo muy padre que se ha dado muchas veces en el MMA, que haya hermanos compitiendo. Quizá creo que el primer par de hermanos significativos, pienso yo, en la historia, van a ser con quien estuvimos platicando, de quien vamos a estar platicando en este momento, ¿no? Hay más pareja de hermanos históricos. Recientemente, al menos en UFC, ha habido la primera ocasión en que hay hombre y mujer hermanos, con los mexicanos Melissa Martínez y David Martínez. Entonces, para que vayamos viendo cómo históricamente, pues bueno, ellos han tenido una huella importante, ya lo vamos a estar platicando, los hermanos Ken y Frank Shamrock. Así es. En realidad es más conocido Ken Shamrock, mucho más. Sí, sin duda, sin duda. Pero para mí, deportivamente hablando y personalmente hablando, creo que es mejor Frank Shamrock. Y vamos a estarlo platicando. Claro, claro. ¿Quién te quedas? Yo me quedo con Ken un poquito por la versatilidad. Siento que sí hay un poco de... como esa incomodidad que luego nos da de ver a peleadores que no se retiran en el momento adecuado. Creo que a diferencia de Ken, Frank lo hizo a tiempo y Ken estiró mucho su carrera. Sin embargo, para mí, siempre repito mucho esto en los capítulos que me invitas, pero te vas dando cuenta conforme analizas, ves un poquito de videos y quizá te topas o te topaste cuando empezaste a ver el MMA, como hay peleadores que fueron los primeros en tener un estilo completo, ¿no? Entonces estos hermanos fueron moldeando su estilo diverso. Vamos a platicar un poquito de sus viajes, del tiempo, de las distancias. Entonces yo me quedo con Ken, pero también valoro el tipo de carrera que tiene Frank, porque en esas épocas era muy distinta la carrera de los peleadores y creo que él supo terminarla a tiempo. Totalmente. Entonces, pues sí, empecemos con Ken Shamrock. Él viene de un hogar pues destruido. Su mamá se dice que su mamá era stripper, que era nudista, y tenía padrastros, porque en diferentes épocas tuvo distintos padrastros que eran militares y abusaban físicamente, con violencia y verbalmente de él. Sí, bueno, estas situaciones de su vida complicadas, abandono de su papá biológico, estar en diferentes hogares, sufrir violencia, él tiene sus consecuencias, obviamente. En el caso de él, lo fueron orillando a estar en la calle, que es algo muy común. A los 10 años. Desde los 10 años. Y hay varios sucesos importantes. Uno de ellos es a los 12 años, lo apuñalan prácticamente, está herido, se complica bastante, obviamente va a parar al hospital, hacen una investigación y pues bueno, lo sustrae de su hogar las autoridades. De ahí, pues bueno, prueba con varios hogares de acogida, es decir, familias adoptivas. Una dinámica muy común en Estados Unidos, que aquí no, o en Latinoamérica no la conocemos tanto, pero no deja de estar complicada su vida hasta que llega a una especie de hogar, rancho de Bob Shamrock, un señor que ayudaba, echaba la mano a varios jóvenes con la característica de tener problemas no solamente en su hogar, sino en la cárcel. En la cárcel y en los otros hogares de acogida, ¿no? Casos difíciles, una persona altruista por lo poquito que he investigado, exactamente. Y bueno, en este hogar pues se encuentra varios valores que nunca había tenido en su vida: atención muy importante, formación deportiva, formación escolar. Dice que nunca había ido a la escuela. A los 12 años pisó su primera escuela, o y 14. Como buen gringo, recae en la lucha libre, que es el deporte, uno de los deportes nacionales. Empieza a hacer lucha, empieza a hacer fútbol americano y ahí empieza toda su formación. Sin lugar a duda, un evento importante para su vida fue una fractura de cuello que tiene. Así es. Porque por lo que estuve leyendo, tenía una visión un poquito más enfocada hacia el fútbol americano. La tuvo debido a la lucha olímpica, porque le dijeron ya no vas a poder hacer deportes de contacto, y menos en la lucha olímpica, que el cuello es fundamental. Justamente luchando que se rompió el cuello. Y bueno, su papá obviamente tuvo preocupaciones, lo hizo darse cuenta que él tiene que enfocar en lo adecuado. Recibió ofertas de equipos de la NFL, incluso para jugar fútbol americano, pero él decidió enfocarse en la lucha, en formarse, en estudiar un poco. Sucede ahí que él, a partir de esta lesión y a partir de haber entrenado lucha olímpica, la posición que él jugaba en el fútbol americano era defensiva, el aplastar, el noquear. Claro. Pero ya en la NFL le dijeron: tu cuerpo y tu tamaño para el fútbol profesional de Estados Unidos, va a ser una posición diferente. Exactamente, tenía que ser ofensivo, que iba a recibir golpes. Entonces eso lo llevó a tomar la decisión de seguir estudiando, y al momento en que termina
su papá le dice, tienes dos opciones, tienes un cuerpazo, un supercardio, eres atleta, tienes dos opciones para hacerla. Una oferta de lucha profesional en cuadrilátero de Estados Unidos. Lo que aquí llamaríamos lucha libre mexicana sería como tal, ¿no? Podemos dividirlo en lucha libre y lucha olímpica. Exacto. No confundirnos. Y ahí también le dijo el papá, vas a ser stripper. Y él, en principio, fue a ser stripper. Claro. Fue porque vio el dinero fácil, pero imagínate menos impacto. Por tu mente, recordar toda la infancia, lo complejo que hemos platicado de su madre. Entonces, sí, uno tiene ahí una válvula de escape a lo complicado de la vida. Exacto. Justamente. Y lo lleva a tomar la decisión de no, mejor sí me subo al cuadrilátero, un ring, a hacer algo de show y hacer algo de lucha. De dinero, porque, bueno, a diferencia de México, la lucha libre en Estados Unidos es bien pagada a determinados niveles, ¿no? Como todo. Entonces, él toma la decisión de, como dice el coach, encaminarse hacia la lucha libre. Y dentro de las pequeñas promociones en las que estuvo luchando, llega a Japón en promociones locales pequeñas, pero ya estando en Japón lo toman un par de luchadores, Suzuki y Funaki, sus mentores, y sobre todo una parte muy importante, son nombres muy importantes también en la transición de artes marciales y lucha a artes marciales mixtas. Son los primeros que hacían una especie de modelo combinado de lucha libre con artes marciales, con sumisión, una cosa extraña para esas épocas. Ahora pues bueno, ya lo entendemos, ya tenemos un deporte establecido, y ellos no solamente lo forman en cuanto a la lucha libre como tal, sino lo van formando y amoldando también para lo que va a ser exactamente lo que va a ser una de las primeras promotoras de artes marciales mixtas, que es Pancrase. Ya lo hemos mencionado antes. Quizá no hemos platicado como la dinámica de la promotora, pero era básicamente sumisión y golpes a la cara con la mano abierta. Entonces estaba esa, creo que también se permitían patadas. Sí, también. No se permitían codos, no se permitían rodillas. Rodillas sí, nada más en el clinch. Exactamente, en el suelo al menos no. Entonces era una dinámica similar a las artes marciales mixtas, completamente nuevo, pero también con una dinámica muy particular, porque bueno, si ustedes ven a los luchadores de lucha libre, luchan 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Entonces ellos con este híbrido también hacían luchas cada 2 semanas, una vez al mes, sí. Pero con el desgaste que te implica recibir los golpes justamente, de hecho, y ser sometido. Sí, no, totalmente, y sumisiones, más que nada, leg locks, ¿no? Y ahí lo complejo y lo padre y lo curioso, no me quiero saltar hasta la UFC, pero si tú ves la última pelea previa a la UFC que hizo Ken Shamrock, es una semana antes de pelear en la UFC. Se voló, él es de California, vuela a Japón. De Japón regresa a Denver, que es la altura, no nada más el jet lag, la diferencia de horarios, sino la diferencia de altura. Exactamente. Entonces, como para que se puedan dar cuenta de lo complicado y del tipo de dinámica que se tenía en esos inicios del deporte, regresando un poquito, fundan Pancrase. Entonces era una especie de híbrido entre lucha y artes marciales mixtas, y debuta contra su mentor, contra Funaki. Lo somete, y luego tiene otras 2 luchas en las cuales en 30 segundos logra igual someter. Aquí regresamos a su primera pelea de UFC, que precisamente es UFC 1. Obviamente dentro del scouting que se hace para UFC 1, scouting por esa época, le echan el ojo, venía muy fogueado, completo. Aparte había hecho en su determinada medida box, había hecho karate, ahora había hecho sumisión, lucha, todo lo de fútbol americano. Dentro de la gente que estaba organizando y como que el chisme ya de los años, es que era el favorito. Sí, era el favorito. Ahí me quiero regresar un poquito. Él llegó a ver estos videos de Funaki y Suzuki, no sé si era VHS o beta, en aquellos entonces, principios de los 90s. A él, gracias a estar en la lucha norteamericana libre, por así decirlo, lucha olímpica. Lucha libre. Jet Ring recibe esta oferta para hacer el tryout o el scouting o la audición, por así decirlo, el casting. Llega a Japón y ahí empieza a calentar, empieza a luchar con varios chavos que también les iban a hacer la misma prueba. Y de repente se da cuenta que hay 2 tipos ya calentando más grandes, más experimentados, un calentamiento muy predeterminado, muy bien estructurado. Y se da cuenta y dice, estos 2 brothers ya los vi en los videos, se le hizo muy conocido. Primero lucha con Suzuki y dice, es más chico que yo, si es un profesional, yo soy más grande que él, a ver qué hago. Y dice que él lo único que se acuerda
es que lo están levantando las piernas, lo durmió para despertarlo. Le dijeron, ¿quieres más? Quiero más. Lucha media hora más. Amigo el doctor Manuel, por cierto. Se acaba de dormir hace un par de horas aquí entrenando. Y pasa también algo curioso, que más que la técnica, porque no sabían leg locks en esta época, querían ver qué tanto aguante tenía, qué tan buen cardio, qué tan corazón, qué tan buen corazón tenía, ¿no? Y entra Funaki y le dice, vas, voy. Y era el doble de grande y el doble de bueno. Entonces a partir de ahí le empiezan a enseñar sobre todo lo que eran las leg locks, porque él ya sabía de seguramente era una dinámica de intercambio, ¿no? No era la época en la que vivimos ahora de, pues bueno, de información, de estar viendo. Obviamente lo que mencionaba era ver cinta, pero aparte ya estando allá, ¿qué tienes tú que ofrecerle a mi lucha, por ejemplo, siendo los o a mi empresa, exactamente, ¿no? O bueno, tú eres tu misma empresa, ¿no? Yo a mi empresa, ¿qué voy a estar aprendiendo de ti? Yo te intercambio esto, ¿no? Entonces obviamente hicieron esa dinámica pues muy buena. Y aparte fundan su empresa y empieza a tener pues mucho éxito. En Japón era algo completamente diferente. El Japón y el mundo, ¿no? Obviamente para acá llega años después en cinta, pero sí justamente fue la dinámica que lo fue impulsando y moviendo hacia el MMA, recibiendo esta invitación por parte de UFC para su primer evento. Obviamente dentro de todo era lo favorito. Primera lucha contra un taekwondoín, un par de minutos. Bueno, algo muy importante. Él creía que era lucha libre, que UFC iba a ser lucha libre. Dijo, no es cierto, no va a ser vale todo. Va a haber reglas, en la mera hora nos van a decir como cualquier otro evento, ¿no? Y cuando llegó se dio cuenta que sí era vale todo. Primero, el día antes, que fue el pesaje y una pequeña conferencia de prensa, empezó a ver a sus oponentes y vio a Gerald, el holandés, y dijo, ese cuate ya ha peleado en Pancrase, ese es mi verdadero rival, contra ese brother me voy a dar en la final, un kickboxer o, ¿cómo le llaman? Boxeo francés. Sabate. Y entonces él dice, ese es mi verdadero rival. Pasa Royce Gracie con su kimono y dice, un karate con su pijama, está loco. ¿Qué me va a hacer este tipo? Mide 1.78, 1.80, pesa 80 kilos, ¿qué me va a hacer ese tipo? Irónicamente, en su segunda pelea, justo después de someter al primer rival, se enfrenta contra pues, el que terminaría siendo el campeón y la gran sorpresa del torneo, ¿sí? De Royce Gracie. Él estaba, en camerinos, lo que dice, a la mera hora van a cambiar las reglas. Se mete, ve la pelea que fue del sumo contra Gerald, tira una patada estando en el piso, le tira el diente y dice, sí va a ser real. Esto sí es real. Y realmente le agradece que esa pelea haya sido la primera. Sí. Porque si dice, voy Royce Gracie o yo, y nos hubieran abuchado, hubieran dicho, eso está actuado. Pero fue una pelea tan violenta que dijeron, sí es algo real. Y bueno, Royce lo somete con un choke, con su kimono. Igual muy simbólica la pelea en la historia del MMA, ¿no? Porque al final de cuentas tienes al gran favorito, corpulento, con una gran experiencia, como mencionas, al rival que en teoría es el débil, sometiéndolo. Y a la postre siendo campeón del torneo. Y es que le estaba confiado, ya había tenido 3 eventos en Japón, de los cuales peleabas de 2 a 4 veces la misma noche. Y ahí lo que sucedió es que le gana muy fácil a Patrick Smith, que era kickboxer, taekwondo y un poquito de muay thai hacía. Le hace un heel hook y tapea, dice perfecto, lo sometí en un minuto, va lo que sigue. Y pasa justamente con Royce. En el momento que quiere defender el estrangulamiento, se da cuenta que hay un pedazo de tela. Y él dice, ¿es en serio? Creí que el kimono era para amarrar su cinta y nada más. Y lo estranguló y él dice, pero ¿cómo es posible? Tapea y se da cuenta, yo soy campeón de Japón, ¿cómo es que acabo de tapear? Y Royce le dice, tapeaste, porque se empiezan como a jalonear, y dice, tapeaste, y se queda, pues sí tapeé, pero... Claro, como la confusión de... ¿Por qué fue tan del encuentro de dos mundos diferentes, ¿no? Totalmente. Que esa era la idea en los primeros eventos justamente de MMA, bueno, ni siquiera sabía que era MMA, de UFC, encontrar diferentes estilos y al mejor peleador. Como mencionábamos, a la postre iba a ganar Royce Gracie el torneo y también marcaría la dinámica precisamente de Ken Shamrock, de estar viajando entre Japón y Estados Unidos cada mes para precisamente estar peleando entre Pancrase y UFC. Posteriormente tiene varias peleas en Pancrase, me parece que gana 2, gana el torneo de King of Pancrase, el rey de Pancrase. Empieza a encontrarse con nombres muy importantes, Bas Rutten, de quien ya tenemos un video, y empieza a hacer el coco en particular de Bas Rutten, pero también se empieza a hacer de un nombre en UFC, ¿no? Regresa en UFC 3, en el tercer evento. La idea es que regresara en el 2
contra Royce, pero se lesiona el hombro en Japón. En el 3 regresa contra Royce, precisamente una pelea también legendaria de 36 pero minutos. Acuérdate que no se dio esa pelea. Royce Gracie contra primero Kimo fue el Leopoldo. torneo, tienes toda Fue la contra razón. Kimo Leopoldo. Kimo Leopoldo, recordemos que sale con La cruz. la cruz de 2 metros La cargándola. cruz. Y a partir de ese momento, las reglas fueron de que cada vez que salgas con algo desde tu camerino, te tienen que revisar la policía o los encargados. Porque vieron una caja impresionante y decían, ¿qué traes ahí? Mi equipo. Traigo mis pesas, mi equipo. Y cuando ven lo que saca, dicen, Jesús, si hubiera sido esa cosa, unos cuchillos, un arma, Claro. hubiera valido gorro esto. Entonces, Y otro momento histórico de este deporte tan Totalmente. tan bizarro. Y justamente como mencionas en UFC 3 es un torneo ahora, bueno, de igual cuenta, largo, y la idea era que se pudieran encontrar, que tuviera su revancha. Gana precisamente, creo que los dos ganan. Los dos ganan. Sin embargo, Royce alega tener cansancio, todos dicen que huyó, yo creo que no va a huir de eso. no huyó, pero te voy a decir algo. ¿Por qué no desde el camerino? Claro. Sabemos que los primeros, y yo practico jiu-jitsu, pero sabemos que los primeros UFC era para promover el jiu-jitsu. Sucede que lo hace parte de la familia Gracie y sucede que él desde el camerino ya sentía ese cansancio. Sí. Se sube a la jaula. ¿Por qué lo hizo? Porque le iban a pagar esa pelea. Le pagaron, me subí a la jaula, avienta la toalla a Helio. Y lo más curioso de esto, que fuera lo lógico, es una derrota, Sí. ¿no? Lo pusieron no contest. Entonces ahí Ken Shamrock se queda en el camerino, es un maldito. Yo no voy a salir a pelear. Sí, él también alega Yo lesión. quería, no, y también dice, yo quería Sí, mi revancha. mi revancha contra Royce. Si no es Royce, no es nada. Y a partir de este momento empieza a tener problemas con su papá adoptivo, Bob Shamrock, porque eran 50,000 pesos de aquella época. Dólares, ¿no? Dólares, de aquella época, de hace 30 años. Entonces, Entonces, dinero. pero él dice, no, Royce está cumpliendo su capricho, yo no se lo voy a cumplir a él. Yo quiero a él y nada más. Y es un parteaguas también de las rivalidades que tenemos deportivas. Sí, de antaño, que se fueron creando. Él dijo, o Royce o nada. Y gracias a eso en UFC 6, ahora sí viene la Cinco, Super Fight, o 5, la primera fue- Super Fight. Exactamente, ahora sí, regresa Pancrase, vuelve a pelear. Me parece que ahí tiene su primera derrota en Pancrase contra su otro mentor, contra su Suzuki, sí. Y pues bueno, tiene estas dinámicas. Ahora sí regresa a UFC 5. Se da esta pelea de 36 minutos, 35 minutos, larguísima. Que termina siendo, como todavía no había un jueceo establecido, termina siendo un empate después de que se vence el tiempo del pago por evento, me parece. Exacto, eso es. Entonces terminan cortándolo, declaran el empate. Él piensa que debió de haber ganado, que estableció un dominio. Hizo más derribes. Hizo más derribes. Y también creo que junto con otras peleas dan parte a estructurar mejor el deporte y ahora sí establecer tiempos, establecer un ganador, no necesariamente un Y empate. él alega y dice, yo me entrené para pelear 2 horas. Si me hubieran dicho, si llegan a tal hora y el pay-per-view se corta, ok, media hora o 1 hora es distinto. Entonces él fue alargando la pelea para cansarlo más, para llevarlo a aguas profundas. En el momento que no sucede esto y él se sorprende y les alzan la mano a los dos. Y es ahí donde dice, es algo improvisado porque nunca había pasado que alguien se fuera a la distancia de la UFC. Posteriormente viene UFC 6. Ahora sí, él pelearía por el campeonato, me parece que... Dan Severn. Sí, pero el De nombre del general. campeonato no recuerdo exactamente, no era por peso, pero era precisamente con quien ya tenemos un video, que es Dan Severn. Y bueno, aquí empieza un poquito su estilo híbrido, no solamente la leg lock lo cacha en una Guillotina. guillotina, así que se rinda. Y tiene su primer campeonato de UFC, combinado con todo lo que está haciendo en Pancrase. En ese momento, Ken Shamrock era el libra por libra del MMA. Exactamente. Y le apodaron el hombre más peligroso del mundo, ¿cierto? Exactamente. Y también coincide, para tener aquí un encuentro con los hermanos, que Bob empieza a insistirle, tu hermano también está haciendo lucha, jala a tu hermano, mete a tu hermano en esto. Entonces es un punto de quiebre precisamente ese campeonato para que él empiece a jalar a su hermano, y no solamente eso, también empieza a tener lo que llaman, o bueno, históricamente, Lions Den, ¿no? Su exactamente, el primer equipo Fuerte, de grande, MMA en Estados Unidos. establecido, porque antes era lucha y haces otra cosa, box haces otra cosa. Ahora era el primer equipo de MMA como tal. Entonces, jala a su hermano, pues, no solamente para entrenar, para estar en su esquina. Y justamente es cuando ahí su hermano Frank empieza a tener su experiencia exactamente con todo este mundo, ¿no? Quien posteriormente también iría a Japón, pero empezaría también ya los dos como parte de su carrera, justamente. Totalmente. Mencionaste a Frank Shamrock, tenemos que comentar más o menos su historia. Lo meten a la cárcel, vive una situación muy parecida a su hermano Ken, obviamente con otra familia. Él sí tenía un poco más de economía, pero vivía con unos papás pues muy abusivos. Lo encerraban en el closet por días, lo encerraban en el sótano
y él es ahí donde él no sabía, pero empieza a jugar con sustancias y se da cuenta después, se da cuenta que era gasolina, pero en ese momento lo toma y es ahí donde él actualmente pues dice que es una parte de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Empieza a inhalar el olor, se queda desmayado y empieza a alucinar. Entonces se empieza a salir de su casa, en vez de querer vivir estas cosas se escapaba, como en la calle, exacto, y de ahí dice que empieza a robar en tiendas departamentales y en restaurantes los cajeros. Y acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel. Se echa a correr cuando, creo que fue un Taco Bell, un restaurante de comida rápida, y era invierno en el norte de California. Cae en un lago congelado, dice, me dolía el cuerpo, pero no quería que me agarrara la policía. Sigue corriendo y de ahí se empieza a relajar, y ese dolor que sentía por el hielo, por el frío, se convierte en algo relajado y queda desmayado. Fue hipotermia, y ahí es donde lo agarra la policía. Primero va al hospital y después lo meten a la cárcel. Ahí es donde conoce a Bob Shamrock y le da un libro de culturismo, de físico-culturismo. Le dice, tienes que invertir ahora en tu cuerpo y en tu mente. Y él se vuelve cocinero o ayudante de cocina en la cárcel, donde empieza a ganar dinero, empieza a comer bien. Todo esto con 12 años. Con 12 años y un libro que le regalan. Entonces, esa parte que yo comento, que es muy inteligente, Frank. O sea, para haber sido incluso instructor de pesas en la cárcel, de solamente leer un libro, claro, fue algo pues realmente sorprendente. Sale a los cerca de los 20 años, súper trabado. Y misma situación, Bob Shamrock lo acepta en su casa, claro, y le dice, tienes de dos opciones, ser stripper o practicar este deporte que tu hermano está haciendo. Entonces ahí es donde va con Ken Shamrock a su equipo Lions Den. Los tryouts, las pruebas eran durísimas. Sí, se habla de ser durísimas. Prácticamente Era criminal. Bueno, en esa época, ¿no? Creo que no, en este momento estarían en la cárcel. Es un deporte difícil como tal, pero creo que debe establecerse límites para cuidar la integridad de los que lo practican, y en esas épocas no había esos límites en ese momento. ¿Cómo eran las pruebas? Eran primero 500 abdominales, 500 sentadillas, 500 lagartijas, y después literalmente Ken Shamrock, primero Ken Shamrock, después ya tenía muchos más participantes. Sí, es un equipo popular e importante. Y él decía, media hora te voy a reventar. Y era, los llevaba al piso, les pegaba, les sacaba sangre, les rompía a veces dientes, les rompía a veces la nariz. Choke, no valía tapear en estrangulamiento. Era o te escapabas o te dormías. Y si los dormía, te levantaba, hey, vamos a seguir, levántate, no te necesito en mi equipo. Y mentalmente también los presionaba. Claro. Y después, si pasaban esta prueba, ya eran bienvenidos tanto para tener una carrera profesional de MMA y ser entrenados por Ken Shamrock. Y estar en su equipo y prácticamente estar a las garantizado. Puertas de las ligas más importantes que se estaban estableciendo en ese momento. Se dice que Frank Shamrock fue el que recibió una golpiza peor que todos los demás que han estado en ese equipo, también porque él quiso imponer como su fuerza de hermano mayor. Y Bob Shamrock pues la aprobaba, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, es un deporte fuerte, tú eres el jefe del equipo, el head coach, y lo vas a hacer. Él regresa después de 2 semanas de estar casi en cama. De casi no poder separar en la primera semana, en la segunda medio. Algo que hubiera quebrado. Sí, y lo que llevó a, en 6 meses después de ese evento, él va a Pancrase, lo entrena una semana, Suzuki y Funaki, y su debut fue ni más ni menos contra Bas Rutten. Él no conocía a Bas. Era un torneo y tuvo una pelea antes, gana y va contra Bas Rutten, a quien esperaba en la final él, pero bueno, los matches se dieron. Se enfrenta contra Bas Rutten. Funaki y Suzuki le preguntaban contra quién vas a pelear y él decía contra Bas Rutten, no lo conozco, y ponían cara, Bas Rutten, y se quedaba, ¿qué? Porque yo no lo conozco, es bueno. Sí, es bueno, vamos a entrenar, cambiaban el tema. Él no conocía a Bas Rutten, y cuando se fue dando cuenta quién era en camerinos, escuchó cómo sombreaba, cómo le pegaba los tie pads, cómo los manopleaba, el ruido que hacía, un golpazo y dijo, ay güey, ese es Bas Rutten. Entonces fue algo sorprendente y fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque justamente logró vencerlo, no lo esperaban. Él fue el underdog, totalmente. Exactamente, sí, justamente. Sin embargo, revisando un poquito, creo que no se fue tan limpio. Siguiente pelea, para sorpresa, lo eliminan del torneo, no lo gana. Ese torneo no lo gana. Pero ganó la Super Fight, entre comillas. Exactamente, ¿no? Gana la pelea del honor, así es. Por supuesto, contra alguien súper y sorprende precisamente a todos, ¿no? No era cualquier nombre. Y más para empezar
tu debut prácticamente en el deporte. El siguiente campeón, ¿no? Exactamente. Entonces, este inicio también de su carrera en las artes marciales mixtas también coincide con el inicio de los problemas de su hermano, tanto con Pancrase, en el caso de Ken, para dejarlo en claro, para que no se revuelvan con los nombres, en el caso de Ken se quejaba ahora sí de la frecuencia con la que recibía exactamente los encuentros y sobre todo pues, la paga. Entonces se enfoca un poquito más a UFC, pero también coincide con la época en la que UFC empieza a tener problemas legales en Estados Unidos y ya no pueden tener un sueldo importante, ¿no? Que bueno, sabemos que UFC en cuanto a dinero nunca ha sido el más... el mejor pagando a la gran mayoría de los atletas. Sin embargo, en su contrato era la cara de la UFC. Él renunció a Pancrase, a sus campeonatos en Japón, para estar en Estados Unidos, que le encantaba y decía, no tengo que hacer un viaje tan largo, mi equipo está aquí, mi familia está aquí. Pero le empiezan a decir, ya no tenemos los mismos patrocinadores, hemos tenido problemas con ciertos gobiernos de ciertos estados y te vamos a bajar a la mitad tu sueldo, tu contrato lo vamos a tener que volver a hacer. Y él dice, ¿saben qué? Me salgo, me regreso a la lucha olímpica, lo que hoy es lucha libre, lo que hoy es WWE. Sí, que entonces era WWE, me parece. Exacto. Y se avienta 4 años, ganando dinero. La verdad es que no lo culpo. Es una cuestión importante, no solamente cuidar tu cuerpo, sino también hacer un poquito de dinero en estos deportes, que es carrera corta. Ellos no lo veían así, pero me parece algo importante. Y durante ese tiempo, pues su hermano empezó a despegar justamente en Pancrase. Y a ser el coach de su equipo. Exactamente, toma otros roles importantes y ahora sí él también empieza a probar con otras compañías aparte de Pancrase, porque también coincide con el inicio del fin de Pancrase como tal, ¿no? Entonces se va precisamente, me parece que a una compañía en Hawái, luego ya recae en UFC como tal. Quiero checar con quién debutó en UFC. En UFC debuta, a mí me parece que en UFC debuta con un luchador, el cual derriba, le hace un slam, le da un golpe en ground and pound y cae noqueado casi. La para Big John McCarthy, la para. Debuta en UFC Japón. Exacto. Llega a UFC Japón en el campeonato del peso semicompleto, el campeonato inaugural. Justamente como mencionas, debuta con un TKO, me parece que lo manejaron como TKO en ese entonces. Entonces tiene un gran inicio, hace varias defensas. Ahora sí, UFC empieza a verlo como la nueva cara de su deporte, de su empresa. Hace 4 defensas, me parece, muy importante. La última con Tito Ortiz. La gana. Es un poco irónico, pero Frank es el némesis coco de Tito Ortiz. Y Tito Ortiz es el némesis de Ken. Y Bas Rutten tuvo más victorias, o bueno, fue más, pues sí, estuvo más a favor el récord contra Frank que contra Ken. Sí. Ken fue su némesis, justamente. Sí, es algo muy loco ahí, el piedra, papel o tijera que juegan los deportes. Exactamente. Entonces ahí empieza también otra época como difícil, cuando se da el regreso de Ken al MMA, alrededor de los 2000, otra dinámica diferente. Su hermano se pelea con... alega justamente que ahora él estaba bloqueando su carrera. Y él quería hacer otro equipo. Y es cuando se junta con Maurice Smith y hacen Alliance con también Eric Del Fierro en San Diego. Coach de MMA, justamente muy famoso por tener a una de las estrellas que todavía no se ha retirado, pero en algún momento va a estar en esta sección, que es Dominic justamente. Entonces, ahí empieza un poquito de la historia de regreso justamente de Ken, pero también empieza un poquito la historia de su debacle como peleador de MMA. Siento que esos 4 años no fueron en vano, tanto su cuerpo como la dinámica del deporte. Es un deporte duro, pero aparte ese nombre de cliché que les dicen todos que es el deporte de mayor crecimiento, cambio y expansión, la verdad es que sí es así. Pero a base de deporte, exactamente, del cuerpo, del desgaste en el cuerpo de quienes lo practican. Entonces hay estos cambios importantes y justamente se empieza a encontrar con otros nombres que van a marcar también una época, pero que también le van a dar derrotas importantes en UFC. Como mencionaba, se encuentra con Tito Ortiz en un par de ocasiones ya en su regreso. Las 2 veces lo pierde, empieza a perder con otros nombres importantes, con Rich Franklin, empieza a perder con Sakuraba, que ya estaba teniendo un nombre importante. Y justamente, pues bueno, desde épocas memorables que hace UFC, te aguantas y eres una superestrella, pero hay un límite. Hay un límite y sucede que ganaba tanto dinero. Ya no era y se volvió loco, empezó a consumir drogas, empezó a tomar. Cuando iba con su equipo a esparrear, se daban en la torre por 4 horas, sparring durísimo, y ahí se iban a tomar, se dormían, volvían a esparrear, se iban a drogar en la noche, y se cruzaban la frontera a Tijuana
también por sustancias, pero en este caso específicamente el esteroide. En esa época no era tan fácil de conseguir en Estados Unidos. Y eso fue lo que lo llevó. Era otra época a del deporte elevarlo. donde justamente estaba el cambio. Bueno, en los inicios era evidente que había consumo. Y a ellos les tocó esta época donde ya se empezó a hacer más deporte que espectáculo. Los empezó a agarrar ya mayores. Y bueno, ellos con esa costumbre y esa necesidad incluso para el desgaste que tienen, bueno, empezaban a tener problemas precisamente con las autoridades deportivas que regulan el dopaje. Yo creo que era más, ya después de la WWE, yo creo que era más una necesidad física, una necesidad, no sé si llamarla espiritual, deportiva, porque ya no le faltaba dinero y aún así peleó en Bellator hasta los 50 años. Y esta es parte final de la carrera de ambos, bueno, los 2000 implica el regreso de Ken y justamente también implica el inicio del final de su carrera. Frank pone un poquito de pausa, él alega que su hermano lo está bloqueando, como le habíamos mencionado, pero ya después de estas peleas que le mencionamos con Sakuraba y Tito Ortiz, que son complicadas para Ken, Frank regresa, intenta en dos promotoras muy importantes para esa época, que es Wake y Strikeforce. Exacto. Tiene derrotas y victorias, con nombres no tan importantes, pero bueno, en promotoras emergentes muy buenas en ese entonces. Y ahí se vuelve a cambiar de equipo ahora con American Kickboxing Academy. Exactamente. Y él prueba al final un poquito de suerte, ¿no? Pues sí, de suerte, pero también con rivales muy fuertes ya en Nick Díaz fue su retiro. La última pelea que tiene justamente es con Nick Díaz, emergente, un Nick Díaz con un juego completo, que le conocemos, un juego de striking importante y un juego en el suelo importante, y justamente marca el final de su carrera. Como lo mencionaba al principio, creo que a tiempo, creo que siendo de las primeras estrellas que saben cuándo ponerle un fin precisamente a su carrera. Caso contrario de Ken, que la va estirando, va yéndose a pelear a promotoras desconocidas, con nombres desconocidos, por el cheque, por tal vez la necesidad de estar activo. Exactamente activo. Pasan muchos años, va ganando, va retomando como la senda del triunfo, pero como lo menciono, en empresas muy pequeñas, y lo jala Bellator. Sabemos que luego tiene esta dinámica esta empresa, pronto no sabemos si va a desaparecer, de jalar nombres ya en su retiro, precisamente para también tener un poquito de audiencia, ¿no? Lo ponen en dos peleas, que son sus últimas dos peleas como profesional, una con Kimbo Slice, el famosísimo Kimbo. ¿Kimbo merece un rookie? Quizás mención honorífica, pero yo no le dedicaría. Hay que hacer un rookie mixto, ¿no? Donde los que no ameriten un capítulo completo, podamos 5 minutos de este. ¿Se acuerdan de este? ¿Sabes qué? Creo que nos pueden comentar. Déjenos suscribirse a esta dinámica de Rookie Killers Express. Sí, porque con Kimbo Slice se dice que hizo un Brazilian Tap. Él que dice, Ken Shamrock dice que fue un Brazilian Tap y que lo suelta de un sometimiento, y ahí es cuando viene un Grand Pound, el cual es detenido. Sí, también la edad ya pesa, se ve que Ken está cansado. Con Royce también. Justamente ya en la trilogía, ahora sí, con Royce Gracie en Bellator, se hace horrible. Se dice que él sintió un golpe en los bajos y el referee nunca No, lo dio, y ya nunca sin la los paró. bajos, yo creo que sí fue un rodillazo. Puede ser, Sí. puede ser. Pero pues bueno, ahí dicen protégete todo el tiempo, fue un poco de confusión, él creyó que la paró el referee justamente. Que le iba a dar tiempo de descanso y en realidad no, le Y estaba Royce dando el Gracie gane. lo aprovechó, el referee no marcó. Y eso significó el final de la carrera de ambos, muy diferente, como les mencionaba. Uno, pues, si bien con nombres importantes, perdiendo, pero también dándose cuenta en qué momento finalizarlo, y el otro extendiendo lo demás, también cobrando el ticket. Pero de acuerdo a lo que les hemos platicado, de acuerdo a su historia, no cabe duda que han sido un par de históricos de Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A quién prefieres? ¿Frank Shamrock o Ken Shamrock? Me quedo con Ken Shamrock. ¿Sí? ¿Aún así? Aún así. Ok. Pero no le quito el mérito a Frank. Yo en cierto aspecto estoy de acuerdo contigo, porque gracias al equipo que formó Ken, Estados Unidos subió bastante de lo que era Japón. Sí, entendieron la dinámica del deporte. Sin embargo, esta parte yo me quedo con Frank. Yo lo entiendo Más inteligente, en el momento fue más completo. Necesitó él menos años para lograr un legado. Duró menos tiempo en el deporte y fue más clutch. Más certero. Exactamente. Pero sin lugar a dudas son dos históricos que merecieron este capítulo, amigos. Sugiero que nos den like, no les cuesta nada, la verdad. Compartan si les gusta. Las redes nos van a compartir más si ustedes le dan like, si comparten, si comentan. Claro, que nos sugieran igual quién les gustaría ver en otro capítulo de esta serie. Si hay alguno que les gustaría que habláramos más, si quieren alguna dinámica diferente, ahí compártanos. ¿Qué les parece?
Muchas gracias. Paz.